106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 28 de febrero, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar. Buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Taris Terrero, Joselito Félix. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal, buenos días a todo el equipo, buenos días a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, cuando el presidente va a la rendición de cuentas, está cumpliendo con un mandato constitucional para dirigir este mensaje en el que están plasmadas las memorias de lo que ha ocurrido en el año anterior, y a la vez hay un mensaje del presidente sobre el tema sobre el que quiera pues llamar a la unidad, convocar al pueblo dominicano, pues tiene siempre esta característica. En el programa de ayer, desde la explanada del Congreso, explicábamos que en el caso del presidente Danilo Medina, en el caso del presidente Leonel Fernández y en el caso del presidente Balaguer, ellos no solo fueron a rendir las memorias del año anterior o de la gestión inmediata de 1 o 2 años de gobierno, sino que pues fueron y consolidaron una obra de gobierno. Consolidaron una obra de gobierno porque han sido presidentes de varios periodos. Danilo Medina ha sido de 2 periodos. Leonel Fernández fue un presidente de 3 periodos, no consecutivos, 2 consecutivos y 1 primero. Y el doctor Balaguer pues ha sido presidente de 5 o 6 periodos. Tengo que precisar bien la información. Entonces, por eso esta característica distinta de la consolidación. También el recurso de referirse a temas que fueron tratados en años anteriores, porque son temas sobre lo que se va trabajando y sobre lo que se va haciendo una inversión presupuestaria. Entonces, por eso se produce esa situación. Es decir, ¿cuál, además del cumplimiento de este mandato constitucional, cuál es el rol, cuál es la importancia de esta rendición de cuentas? Esta rendición de cuentas es la única oportunidad que tiene una nación, en este caso, que tenemos los dominicanos, de pensar a nuestro país de manera integral, y de tener una visión integral sobre
la labor del gobierno de tener una visión integral, porque por lo general nuestra visión está sesgada en función de que o nos fijamos en las cosas que se hacen en nuestro entorno o que no se hacen, nos fijamos en las cosas que se hacen en los sectores sociales a los que estamos ligados y sobre lo que manejamos información, pero no tenemos la oportunidad de ver las cosas en sentido global. Y eso es muy importante, porque eso nos da sentido de nación. Es un factor de unificación, aunque sobre ese factor de unificación puedan tenerse criterios, ideas totalmente distintas. Entonces, esto no es un show, no es un entretenimiento, es decir, no se trata de una oportunidad que tiene una persona con una audiencia cautiva para ir a entretener durante más de 2 horas a la población y hacer que la gente que está ahí y la gente que está a través de los medios de comunicación pues se sienta relax. No. ¿Por qué? Porque esto puede tener momentos de entusiasmo, puede tener momentos de distensión, pero a lo que se va a referir en sus memorias el mandatario, esas realidades sociales, esas cifras, esa estadística, y eso tiene un tratamiento, sobre todo en el caso de un presidente que él mismo lo planteó en su discurso. Su característica no es la retórica. Este discurso, que muchos pueden considerar bastante largo, aunque fíjense que se considera que dura en el tiempo, que es extenso, pero quienes mismos dicen que el discurso es extenso, sacan problemas que entiende que el discurso no los planteó. Es decir, que aún esperaban que el discurso fuera mucho más extenso si se le agregan esos problemas que ellos dicen que el discurso no abordó. Pero Danilo no es un hombre que va a llevar allí grandes citas, grandes referencias retóricas. No, desde que arrancó hasta que terminó, exceptuando la última parte que ya sí tuvo otro carácter, el presidente fue a ofrecer informaciones que pueden ser contrastadas, es decir, que pueden ser sometidas a verificación, y así lo dijo, así lo hizo saber. Entonces esa es la gran importancia de que nos damos cuenta que somos dueños de lo que se hace con recursos de los contribuyentes, que hay la obligación de darnos una información sobre eso, y sobre eso tenemos pleno derecho a reflexionar, a expresar nuestros criterios. Entonces aquí se ha entronizado una tradición muy simplista en que quienes van a contrastar el discurso del mandatario, pues ya tienen preconstruidas sus conclusiones. Usted busca rendición de cuentas tras rendición de cuentas
y hay gente que ya tiene prescrita lo que va a plantear. Aquella expresión de que quisiera saber a qué país se refería el presidente, eso está prescrito. Este presidente se pasó 2 horas y 18 minutos, 2 horas y 20 minutos hablando mentira. Todo lo que este hombre habló ahí fue mentira. Eso está prescrito. Pero este hombre está actuando en base al mismo guión. Fíjese que él se ha referido a los mismos problemas varias veces. Caramba, este hombre tiene tanto tiempo en el poder y no hay ningún problema del país que esté resuelto. Yo quisiera conocer un país con algún problema resuelto. Algún problema resuelto, no. Hay una serie de cosas en las que se avanza, se toman las medidas del lugar y esos problemas se reducen y se van reduciendo hasta que quedan en un rango que está por debajo de la media. Pero no es un problema que desaparece. Yo quiero conocer un país sin inseguridad. Me gustaría conocer un país sin inseguridad. No, me gustaría conocer un problema hoy que no tenga los problemas sanitarios, una serie de cuestiones que la tenemos nosotros en otra expresión, pero son problemas permanentes. Entonces aquí hay una serie de cosas que la vamos a tener presentes en todos los discursos. Entonces, bueno, como yo entiendo, como muchos entienden que, este señor se para ahí y él está hablando mentira. ¿Cuál es la mentira? Por lo menos coja un parrafito de lo que él planteó y contrástelo con datos y digan, este señor dijo que aquí se crearon 160,000 empleos en el año 2018. Ese dato no es correcto. Por esto, por aquello, no. Lo más fácil es, ¿a qué país se refiere este hombre? Está pintando un país totalmente desconocido, un país de sueños, una serie de simplicidades que realmente evidencian que quien la está planteando ni siquiera se tomó el trabajo de construir una visión crítica sobre ese planteamiento. Entonces, bueno, como tenemos ahí abordado muchos de los temas que se tratan cotidianamente y ya ustedes ven qué tiempo le tomó tratarlo al presidente, es difícil que en un análisis nadie pueda tomar todos los temas que el presidente trató. Y sobre todo, cuando tenemos el límite del tiempo, uno va a capítulos. Va a capítulos y en el transcurso, en la medida en que estos debates son cotidianos y surgen otros temas, pues uno va extrayendo información, porque ahí hay mucha información valiosa. Particularmente, preste mayor atención en mis apuntes a lo que tiene que ver con la macroeconomía. Bueno, el presidente dice que en ese tenor me complace informar que conforme a las cifras del cierre del año 2018 presentadas por el Banco Central, la República Dominicana lideró nuevamente la región latinoamericana en materia de desempeño económico, al registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto real de 7%, seguido por Panamá, que creció 4.6%. Me gustaría
saber qué piensan los que dicen que todo lo que él planteó allí fue mentira, si esta es una de las mentiras que están planteadas en ese discurso, porque de serlo no es una mentira nuestra, sino esto es lo que establecen los organismos internacionales. Entonces, la economía dominicana claramente pues colocada como la principal economía de la región, que más o menos siempre lo ha sido, pero en el caso de Panamá, unas veces ha estado Panamá con algún punto sobre la República Dominicana, otras veces nosotros, pero con esas diferencias, 7%, y quien le sigue 4.6, que no es malo, Panamá, pues esto es una evidencia de la fortaleza de la economía dominicana. De los datos más polémicos siempre es el que tiene que ver con la gente que sale de la pobreza, porque este es un país en el que todos los que tenemos que trabajar, los que tenemos que salir a buscar ingresos para sustentar nuestros gastos, aunque los gastos de uno sean mayores que los de otro y los gastos de algunos sean más elementales que los de otros, pero todo el que sabe que si no sale a trabajar lo gritan, pues se considera pobre. Se considera pobre porque, bueno, si yo dejo de trabajar, entonces paso trabajo. Si a mí me da una enfermedad catastrófica, Dios no lo quiera, y no puedo tener el nivel de trabajo que tengo, entonces mis ingresos disminuyen, yo me voy a sentir empobrecido. Entonces, todos en gran medida, usted encuesta y aquí tiene que haber un 85, un 90% de gente que siente que es pobre. Pobre porque no es multimillonaria. Pobre porque las expectativas de vida, el desborde de las expectativas de vida nos hacen sentir pobres. ¿Por qué? Porque podemos tener algunas cosas que en el pasado se nos parecían a la riqueza, pero que hoy nada que ver. Nada que ver. En mi generación, cuando uno era niño, pues ¿quién era un rico? Un rico era una persona que tenía su casa, tenía su carrito, etcétera, y eso porque era un país donde la mayor parte de la gente andaba a pie, andaba en transporte público, en guagua, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la gente se empezó en los 80 todavía, en los 80 cuando la gente iba a Nueva York y entonces enviaba, digamos, fotos de imágenes que evidenciaran su progreso. ¿Y cuáles eran esas fotos? O sentado en una sala, en unos muebles con un plástico puesto, o al lado de un carro, que yo ya tengo aquí mi carro, y entonces eso contrastado con la realidad que se vivía en la República Dominicana, eso era riqueza. Ahora resulta que eso no es riqueza porque eso es normal. El primo y el que están en Nueva York están iguales, y quién sabe si muchos están peores, y más o menos con acceso a las mismas cosas. Ahora, ambos son pobres porque no pueden hacer las cosas que se extrayan, que se propagandizan diariamente en esa vorágine de consumo, y bueno, por eso mucha gente se siente así, pero lo que está establecido
son una serie de parámetros que indican cuándo usted está en los niveles de pobreza, cuándo ha superado los niveles de pobreza, y eso no se lo inventó un presidente dominicano, ni un organismo dominicano. Son parámetros internacionales que lo mismo han servido para publicarnos en avance como para publicarnos en atraso. Entonces, en función de esos parámetros es que el presidente Medina ofrece estas cifras cuando habla de reducción de pobreza. La pobreza general del país pasó de 39.7% en 2012 a 23% al cierre del 2018, lo que equivale a que aproximadamente más de 1,5 millones de dominicanos lograron salir del umbral de la pobreza en los últimos 6 años. En cuanto a la indigencia, la misma pasó de 9.9% en 2012 a 2.9% en el 2018, lo que supone que alrededor de 650,000 personas dejaron de vivir en la pobreza extrema. Esta mejoría sustancial de la calidad de vida de los más necesitados de la población dominicana se ha traducido también en una disminución gradual de la desigualdad en los últimos años. La República Dominicana ocupó en el año 2017 el lugar número 4 de 17 países latinoamericanos con menor nivel de desigualdad, reportando un coeficiente de Gini de 0.438 detrás de Argentina, Uruguay y El Salvador en el referido año. Es decir, el coeficiente de Gini, ese que en otras evaluaciones a nosotros nos ha resultado muy crítico, pues por los cambios que se han producido, nos permite establecer esta cifra que ha dado el presidente Danilo Medina. Él decía que el crecimiento promedio de la región en la que nosotros hemos crecido un 7% es de 1.2%. Ciertamente nuestro pujante sector privado fue el gran impulsor, y de ahí una de las más grandes demostraciones de la solidez de nuestra economía. Es decir, el rol que está jugando el sector privado. Ciertamente nuestro pujante sector privado fue el gran impulsor de la expansión demanda interna, explicando que en un 87% del crecimiento del consumo y la inversión registrada el año pasado. Entonces, la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo levantada por el Banco Central arroja ya que hubo un promedio de unos 160,000 nuevos empleos. 160,000 nuevos empleos. Eso está por encima de lo que el propio Danilo Medina planteó en su campaña. Danilo se comprometió a generar en la República Dominicana 125,000 nuevos empleos por año. El año pasado 160,000. Consolidando su gestión desde finales desde el 2012, 770,000 nuevos empleos. Que en esa materia quiero saludar una iniciativa sobre la que yo siempre he tenido mi reserva, pero planteada de la forma que el presidente lo hizo ayer, creo que es una iniciativa que puede funcionar. Estamos hablando de la creación de 5,000 puestos como primer empleo. Entonces, ¿de cómo está concebido esto? El gobierno durante 3 meses va a asumir el pago de salario de ese primer empleo, que él ha dicho que se va a priorizar sobre todo en las mujeres. El gobierno paga los primeros 3 meses. Entonces, al pagar los primeros 3 meses, el gobierno le está resolviendo a la empresa el costo que puede conllevar el aprendizaje de esa persona.
Es decir, que en 3 meses la empresa tiene una persona en capacidad de asumir cualquier rol dentro de esa empresa, en el rol en que esa empresa le haya capacitado para ocupar esa función, y esa capacitación a la empresa le va a salir a 0 pesos. Entonces, ahí no estamos hablando de algo que es solo conveniente para el nuevo empleado, es conveniente también para la empresa. Él le pone como condición de que la persona sea empleada por lo menos durante 2 años. Pero eso no hay problema, porque la empresa lo que quiere es gente que tenga la capacidad de hacer las cosas, la actitud para hacer las cosas, incluso después que la ha ganado no la quiere perder. Después que la ha ganado no la quiere perder, salvo empresas que tienen contrataciones, que son contrataciones temporales y esto. Entonces, esto es un asunto que yo creo que puede funcionar muy bien. El presidente se cuidó de no llevar al discurso temas polémicos. Fíjense que se refirió a la situación del sector eléctrico, con los aportes de Punta Catalina, con otros aportes, pero no llegó hasta el pacto eléctrico, que ya es una cuestión polémica por lo que ha sucedido con el pacto eléctrico, que por cierto, ayer su discurso fue después respaldado un poco en la tarde con la sincronización de Punta Catalina y su entrada en funcionamiento con una capacidad de generación limitada, porque eso va en un proceso paulatino de sincronización hasta que la planta sea encendida con el total de su capacidad. Pero lo claro es que Punta Catalina es una realidad. Esa realidad está ahí. Entonces, que el presidente no se refirió ni a Odebrecht ni a la sobrevaluación de Punta Catalina. Bueno, los que entiendan que hay sobrevaluación en Punta Catalina, nos sobrará tiempo para verificarlo, porque Punta Catalina en algún momento va a tener que entrar al mercado de valores. Entonces, cuando entre al mercado de valores, cuando en la búsqueda de algo que respaldo plenamente, que de un inversor estratégico, porque a todos nos conviene que Punta Catalina pues sea una inversión conjunta, porque después que se ha hecho un sacrificio como ese, eso no puede quedar sujeto a los criterios del politiquero del momento. Entonces, si hay una gestión combinada público-privada, esta empresa va a tener otro manejo, el gobierno va a recuperar parte de su inversión, pero ahí sabremos cuál es el costo, cuál es el valor de Punta Catalina y si hubo o no sobrevaluación, porque si hubo sobrevaluación, esta empresa va a valer pues mucho menos que el costo de su construcción. Entonces, esa es una buena oportunidad, no tenía por qué referirse a eso. Y el caso Odebrecht es un caso que se está debatiendo en la justicia, que ya eso salió del ámbito de lo que podía corresponder al Poder Ejecutivo. Entonces, no creo que fuera necesario. Temas de corrupción, temas de impunidad, yo creo que estos temas ciertamente siempre es importante que estén en el mensaje como mensaje y a manera de informar de las cosas que se realizan siempre para garantizar una mayor transparencia. Pero como ustedes ven,
solo quedándome en un aspecto que prácticamente me he quedado, que es en el macroeconómico, hay mucha tela por donde cortar. Mucha tela por donde cortar. Y este ha sido un informe bastante completo sobre la nación dominicana, sobre la labor del gobierno en casi todos los sectores importantes. Cambio y fuera. El sol de la mañana.